Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al anochecer, su programa confiable de enigmas, cultura, actualidad, casos sorprendentes, viajes y mucho más que se transmite a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en Edenex.es, la radio del misterio desde España para el mundo. También esto queda en Misterio Infinito Perú en YouTube. Si no están suscritos, ¿qué están esperando? Misterio Infinito Perú en YouTube, totalmente gratuita la suscripción y ustedes pueden ahí acceder a distinto contenido. Principalmente, por supuesto, a los programas de Misterios al Anochecer desde que inició, desde que se llamaba Misterios al Atardecer, pero también otro contenido relacionado a viajes, profundizando en los temas, entrevistas y mucho más. Yo soy Fernando Chapi Martínez y les estoy muy agradecido por acompañarme en esta nueva ocasión. Estos días están cargados de noticias, de emociones y de mucho más. Les quería empezar hablando, por supuesto, de la elección del nuevo pontífice, del nuevo Papa de la Iglesia Católica, que tiene un significado muy importante para nuestra patria, para el Perú. Pero antes de eso, una noticia llega a la mesa de redacción imaginaria de Misterios al Anochecer y titula así: una gigantesca mancha solar preocupa a los astrónomos. ¿Podría afectar a la Tierra? ¿Alteraría el funcionamiento de sistemas tecnológicos en nuestro planeta? Una región solar de tamaño descomunal ha captado la atención de científicos de todo el mundo. Se trata de una mancha en la superficie del Sol que, por sus características magnéticas y su orientación, podría desencadenar eventos capaces de alterar el funcionamiento de sistemas tecnológicos en nuestro mundo. Identificada como AR4079, esta estructura se sitúa cerca del ecuador solar y tiene una dimensión que impresiona. Mide aproximadamente 140.000 kilómetros de diámetro, es decir, en buen cristiano, más de 10 veces el tamaño de la Tierra. Socorro, auxilio. Aunque las manchas son comunes durante los ciclos de actividad solar, esta en particular presenta una configuración que la vuelve potencialmente peligrosa. Lo que la hace distinta no solo es su magnitud, sino su categoría. Se trata de una mancha de tipo beta gamma delta, vaya a saber Dios qué es eso, una de las más complejas según su estructura magnética. Este tipo de formaciones pueden generar fenómenos extremos como llamaradas solares o eyecciones de masa coronal capaces de impactar directamente sobre la Tierra si están orientadas hacia nosotros. Si somos tan piñas, si tenemos la mala fortuna de que justo nos caiga. Y esto me hace recordar a una de las hipótesis que se han estado barajando respecto al gran apagón que afectó no hace tanto a toda España, a toda Portugal, a toda Andorra, a partes de Francia, de Finlandia y de otros países, y que al final, hasta ahora, ha pasado ya regular tiempo y no hay ni una sola explicación oficial, ni por parte del gobierno español, ni del portugués, ni de ninguno. Por ahí salieron una serie de hipótesis, si estábamos ante un caso de ciberataque, si se trataba de una serie de desafortunadas coincidencias en cadena de fallos que se fueron acumulando uno tras otro, que esas cosas pasan en la vida, que si hubo, no se sabe, en fin, tantas cosas se han dicho. Solamente se limitan los reportes oficiales a ser descriptivos en cuanto a que en determinado momento un amplio porcentaje de la energía que debería estar ahí
sencillamente desapareció, se apagó, se esfumó. Pero eso todos lo sabemos, eso todos los que se quedaron a oscuras saben que faltó energía. Lo que aquí no se ha dicho es el por qué. Ningún gobierno europeo y mucho menos el español, al parecer, se ha querido mojar dando alguna hipótesis oficial y sencillamente volvió a la luz, la gente continuó con su vida, otras noticias sepultaron esa y pues continuó todo su curso y miraron para otro lado, silbaron de manera inocente, como diciendo yo no recuerdo eso, los políticos, y por algún motivo siempre la excusa será no alarmar, claro, siempre esa es la vieja confiable de muchos políticos, pues no han hablado del asunto. Digo yo, bien que saben qué es lo que ocurrió. Y una de las primeras hipótesis que surgió cuando recién había ocurrido esto y todos estaban con un gran signo de interrogación sobre sus cabezas, es y si se trató de un fenómeno atmosférico o celeste poco común. Esto salió, por ejemplo, yo lo dije en un programa anterior, en la versión en inglés de la BBC, ni siquiera la pusieron después en las versiones en español, simplemente quedó en inglés. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un fenómeno atmosférico raro. Una tormenta particularmente fuerte, no, nada de eso podría ser tan extremo como para terminar eliminando la electricidad en un área tan amplia. Más bien esto podría tener que ver con unas sospechosas auroras boreales que se estuvieron reportando meses atrás justamente sobre los cielos de Europa y de buena parte del hemisferio norte, dejando constancia de que la actividad solar estaba desatada. En esa ocasión esto coincidió con incendios en varios lugares del mundo, que se atribuyeron y seguramente fueron, en muchos casos empeorados, por inescrupulosos, por criminales seres humanos, que dijeron pues vamos a limpiar entre comillas el bosque, por supuesto para lotizarlo, para extraer minerales, para la agricultura, la ganadería, para cualquier cosa. Y es cierto, pero yo pienso que hubo también incendios que sí fueron de origen natural, pero así como esto se inició, lo mismo desapareció y fue, tal como con el apagón de hace unos días, enterrado dentro de las nuevas noticias, ya sea importantes o ya sea sin importancia, que van surgiendo minuto a minuto en nuestro mundo. Pero quedó la sospecha, qué curioso, una actividad solar inusualmente fuerte con esos incendios y en este caso lo que pareciera ser también una actividad solar llamativa, preocupante, y hace poco ha habido no solamente el apagón de España, Portugal y otros países europeos, sino que también hay otros apagones más localizados, menos difundidos en la prensa que se han estado dando en otros países, pero más o menos todo por las mismas fechas. ¿Casualidad? Me resisto a creerlo. Pero por eso quería iniciar con esa noticia y nuevamente recalco, esto nos hace ver que por más que querramos mirar hacia abajo, mirar hacia el suelo, mirar al vecino y negarnos a mirar hacia arriba, vivimos en medio de un cosmos. Más aún, no es que en medio, es que somos parte del cosmos y van a haber elementos celestes, elementos más allá de nuestra atmósfera que de una u otra manera nos van a terminar afectando. Si no, pregúntenle a los dinosaurios cuando les cayó el rocón. No digo que a nosotros nos va a caer un asteroide, pero basta con una llamarada solar para devolvernos a lo analógico y para, pues, el que no quiere ser vintage, el que no quiere ser retro, tendrá que serlo porque vamos a volver a utilizar cassettes y ya nada de plataformas virtuales. No es que yo lo desee, es que lamentablemente nuestros sistemas de satélites, nuestros sistemas, que por ejemplo lo que se maneja la internet, la propia electricidad y todo, es tan pero tan frágil y nos hemos vuelto tan dependientes de estas cosas que esto nos hace más vulnerables a nosotros y bueno, en fin, al descalabro que puede ocurrir si algún día ya no tenemos estas cosas, ¿no? Como otra de esas noticias que han estado por ahí apareciendo, cada vez más asuntos relacionados a afectaciones en la salud mental de personas que, y yo alguna conozco, que están prácticamente obsesionados con el uso de la inteligencia artificial, del ChatGPT y otros chats similares e incluso más precisos. Desde las personas que
y se barajan porcentajes, un poco más, un poco menos, depende del país, depende del grupo etario, que saludan y mantienen conversaciones con estas inteligencias artificiales y les hacen caso prácticamente como si se tratara de su psicólogo personal o de su mejor amigo virtual. Y esto es peligroso porque la inteligencia artificial tiene también un margen de fallo, de error, y no estoy refiriéndome únicamente a que te dé una respuesta errónea para un trabajo del cole o de la universidad, sino que a veces también, si le estás consultando sobre cosas respecto a tu vida, te puede dar malos consejos sobre lo que tú tengas que hacer a continuación, especialmente en contextos de crisis. Creo que todos ya se van dando cuenta por dónde va el asunto, porque ha habido casos en los que estos chats de inteligencia artificial dan respuestas por lo menos peligrosas, y creo yo que debería tomarse su uso con bastante cautela. Nunca van a reemplazar, pienso yo, a un ser humano, por más que hay quienes auguran que en algún momento, y esto también lo hemos tratado en el programa hace ya varios meses, que podría llegar a adquirir autoconciencia. Tanto dicen que la inteligencia artificial tiende a ser operada ahora como si se tratara pues de lo más parecido posible a una red neuronal. Quién sabe, en algún momento podría despertar, podría haber una chispa entre comillas de iluminación y podría adquirir autoconciencia, pero esperemos que eso nunca ocurra, y hasta que no pase pues no podemos dejar de tener bien metido en nuestro cerebro que se trata únicamente de instrumentos, que no hay alguien real hablándonos. Simplemente estas inteligencias se basan en una serie pues de datos a los que acceden, y por supuesto también de acumular información sobre lo que nosotros vamos volcando en ellas. Entre comillas, nos siguen la corriente, van detectando nuestras tendencias con sus algoritmos y todas estas cosas. Entonces, bueno, también ese es otro tema, pero hay gente que se ha vuelto tan dependiente de esto en el corto tiempo que tiene la inteligencia artificial masificada, que también, si todo esto cayera de un día para otro, les daría como mínimo una crisis de ansiedad, y estoy hablando totalmente en serio. Imagínense, hay gente, sobre todo los nativos digitales, como se les conoce, que si desapareciera el internet de un día para otro, se forjarían auténticas crisis, problemas sociales que nos resulta difícil estimar su verdadero alcance. Así que sencillamente un poco más de respirar, un poco más de ir a la naturaleza, un poco más de involucrarnos con el mundo real, no sé, dar un paseo por el bosque si lo tenemos cerca, hablar de tú a tú, de cara a cara, invitarle un café al amigo, a la amiga, a la novia, al vecino, en lugar de hablarles por el chat. Y no es una excusa de que tenemos mucho trabajo y que por ende solamente por esos medios les hablamos. Siempre hay un tiempo para quien lo desea. Recuerden que nunca lo virtual, nunca la pantalla, nunca los píxeles ni los mensajes de audio reemplazan a la interacción cara a cara, a tener a otro ser humano frente a ti y observar su sonrisa, no por foto, no por videollamada, sino tenerlo ahí delante tuyo. Ya, ahora sí, porque lo estaban esperando. La elección del Papa, Robert Prevost Martínez. Porque como él es estadounidense, pues no se suele considerar el segundo apellido a la hora de registrar su nombre en, digamos, los documentos oficiales del Estado norteamericano. Pero su madre tenía ascendencia española y su apellido era Martínez. Así que él es Robert Prevost Martínez, con una amplia carrera como misionero, principalmente de la orden de San Agustín, de los agustinos, aquí en nuestro país, trabajando principalmente en el norte de nuestro país, en Chulucanas, en Trujillo y muy especialmente en Chiclayo. Mandó un saludo para sus feligreses de esa hermosa ciudad. Apenas lo habían mencionado como el Papa León XIV, porque sí, amigos, se dice León XIV. Yo he cometido también el error de decirle León XIV, o sea, las cosas como son. Eso sí, jamás diría León XIV, porque eso suena horrible. Bueno, León XIV.
se está especulando bastante del Papa. Inmediatamente salió la gente que siempre hay de esos, diciendo que pues le habían sacado los trapitos sucios, que había hecho esto o aquello, pero son, hasta donde se sabe, según periodistas informados, de asuntos que han sido desestimados, denuncias hacia él, o más que denuncias, acusaciones, cuando estaba como obispo allá en Chiclayo, que al final se comprobaron como no ciertas. Es decir, sencillamente concentrémonos en lo que este Papa, que libremente además eligió tener la nacionalidad no solo de su país de nacimiento, los Estados Unidos, nació en Chicago, sino también la nacionalidad peruana, por el amor que le tiene a nuestro país. Vamos a ver cómo le va en su pontificado. Algunos dicen que Francisco dejó la valla muy alta en cuanto sobre todo a su relación con los fieles, a la imagen de sencillez y de cercanía que proyectaba. Hay otros que todo lo contrario, porque en la Iglesia Católica parece haber actualmente, no diré bandos, pero sí dos posturas bastante marcadas, principalmente entre el clero y más aún entre el alto clero, pero también en buena parte de la feligresía que está comprometida, o sea, no del que se dice católico pero nunca va a misa y vive como si Dios no existiera para él, sino de los católicos practicantes y comprometidos. Y es el asunto entre los que son más conservadores, los que desean que se mantenga, incluso se recupere la tradición que se siente que se ha dejado de lado, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, y están también los que apuestan por una iglesia, algunos dirán más moderna, yo le diría más mundana, más amoldada a los vientos que pues son de origen secular, a aceptar una serie de cosas que no se basen en lo que el cristianismo afirma tener como cimiento, que es la palabra de Dios, la Biblia, sino en tendencias ideológicas, en reclamos que no siempre pues tienen un origen basado en la realidad, sino más bien en luchas y corrientes de pensamiento posmoderno y todo este asunto. Entonces hay este asunto y se considera que Francisco más bien apuntaba hacia lo un poquito liberal, no tanto, sobre todo como que parece que bajó un poco en ese sentido en sus últimos años, pero al comienzo sí. Incluso yo he estado leyendo páginas donde se expresan católicos tradicionales y afirman que para ellos el pontificado de Francisco dejó bastante confusión, incluso a nivel de los documentos en los que él expresaba sus puntos de vista, ¿no? Las encíclicas y otros. Entonces, algunos esperan que el Papa León XIV enmiende esos errores, entre comillas, para quien considere que son errores, pues así lo consideran, y otros al contrario piensan que va a tener un rumbo conciliador, no se va a ir ni hacia lo muy tradicional ni hacia lo muy, algunos dirían progre, y para otros va a continuar por la senda de Francisco y aún más. Así que se puede decir que el Papa León XIV es desde ese punto de vista una incógnita, pero también creo que hay una, y no quiero sonar nueva era, pero hay una buena vibra, ¿no? Es como que realmente es un papa que cuando tú lo ves desde sus primeras palabras brinda una esperanza, seas o no católico. Estoy leyendo más que nada puntos de vista en nuestro país y en otros, y son bastante positivos hacia su figura. De hecho, entre los que se decía que podrían ganar el papado, podrían obtener el papado, mejor dicho, porque no es un premio, ganar no está correctamente dicho, las disculpas del caso, los que podrían llegar a ser papas, entre los papables que le llaman, estaba, por ejemplo, algunos cardenales que eran del ala más que quiere cambios, ¿no? Más progre, diríamos, y otros que eran sumamente tradicionalistas e incluso confrontacionales y directos con el asunto de los cambios, como por ejemplo Robert Sara de Guinea. Y así estaba todo esto, y dicen que en el caso de Robert Prevost, actualmente el Papa Luis XIV, era como una vía media, una
conciliación entre ambos bandos. Porque si bien se dicen estas cosas desde un punto de vista tradicional, que es el Espíritu Santo el que elige al Papa, yo creo que muy pocos van a creer eso actualmente. Yo no lo creo en absoluto. A lo sumo puede ser que, claro, es una reunión de personas, pero hay una cierta influencia de realidades superiores, de la voluntad de Dios, pero no es como que el Espíritu Santo tomara posesión de los cardenales para que elijan en tal o cual sentido. Eso no existe, no ocurre. Así que a lo sumo es una sutil influencia, pero al final prima el libre albedrío y la voluntad humana, que no siempre está bien encaminada, por más cardenales que sean. Pero en este caso parece que sí optaron por una cuestión conciliadora, un bien, y bueno, salió elegido el Papa Luis XIV, estadounidense de nacimiento, y por propia elección también nacionalizado, ciudadano peruano, al que le deseamos, por supuesto, desde este humildísimo y pequeñísimo espacio, todo lo bueno para su pontificado. Sabemos que tanto para los católicos, que es la rama más grande del cristianismo en cuanto a fieles, como también para los no católicos, va a tener influencia lo que tanto el Papa actual como los papas futuros como los anteriores papas pues han dicho, dice o dirán. Y hablando de papas futuros, justamente muchos estaban a la expectativa, yo también, por supuesto, los que sigan el programa saben que así es, de quién saldría elegido por aquello de las profecías de San Malaquías. Las profecías de San Malaquías, ustedes saben, ¿no?, que era un listado de papas, que algunos dicen que San Malaquías no fue quien las escribió porque aparecieron bastante tiempo después de su fallecimiento, pero otros dicen que sí existían, pero más que nada como una cuestión no oficial, o incluso como una suerte de tradición, y que recién es después cuando se ponen por escrito con la venia de la Iglesia. Se hace, como digo, una lista de papas con un nombre y más que nada, y esto es lo más interesante, una frase, un lema, que estaría dando pistas ya sea sobre la figura de ese pontífice o bien del tiempo que le toca vivir, del entorno, de alguna característica del mundo en el que le tocará tener su reinado, digamos, espiritual y también terreno, por supuesto. Y justamente el asunto es que este listado parece culminar en Pedro el Romano, que digamos, apacentará su rebaño de feligresía en medio de grandes tribulaciones. Y después se dice que el supremo y terrible juez volverá a la tierra, vendrá a la tierra a juzgar, pues, o sea, en otras palabras, el juicio final, en otras palabras, la segunda venida de Cristo y todas las catástrofes que las películas tanto nos han metido en la cabeza, y también en general muchos relatos sobre lo que sería eso. Y entonces dicen Pedro Romano. ¿Cómo es esto posible? Había varios candidatos entre los cardenales, entre los papables, que llevaban el nombre de Pedro, ya sea en distintos idiomas, ya sea Peter, ya sea, en fin. Y entonces decían, hay varios Pedros, alguno de esos podrá ser Pedro Romano, y se nos acaba el mundo. Pero no salió Robert Prevost, pero seguramente ya habrá personas que por ahí estén buscando alguna forma de ligarlo a esta profecía. ¿O es que acaso existe una forma dentro del libre albedrío humano de vencer, por decirlo así, a las profecías y dejarlas a un lado y evitar que se cumplan? Eso también me ha venido a la mente, ha sido otra reflexión. Otra noticia. Nos recuerdan distintos medios algo acontecido en 1972, entonces diríamos 1972, ¿qué pudo haber ocurrido en esa fecha? Bueno, estaba el mundo pasando por la famosa Guerra Fría, este enfrentamiento no bélico, pero que a veces se calentaba bastante y descongelaba y dejaba de ser frío, que la gente entraba pues en auténtico miedo, porque se trataba de dos potencias, como digo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, con armas nucleares. Entonces incluso las películas y los relatos de la época hablaban muchas veces del terror ante una hecatombe con
armas nucleares que destruyesen a la humanidad toda, que dejasen inhabitable el planeta. Bueno, en plena Guerra Fría 1972, en esta especie de carrera por quién se desarrolla más y por quién luce más amenazante, estaba pues la Unión Soviética lanzando satélites, sondas, naves, y en este caso lanza la Cosmos 482, que tenía una ambiciosa misión: aterrizar en nuestro planeta gemelo, así le llaman algunos, porque tiene más o menos el mismo tamaño que la Tierra, aunque de gemelo en realidad no tendría tanto, más allá del tamaño, porque es un infierno terrible de invernadero con un calor, pero donde, que se sepa, no podría haber ningún tipo de vida, al menos no como la conocemos y nos es habitual aquí en la Tierra. La cosa es que el planeta Venus, al cual vemos brillar cada noche, era el lugar en el que debía aterrizar la Cosmos 482, con lo cual la Unión Soviética tomaría ventaja en la carrera espacial contra Estados Unidos, que unos añitos antes, en el 69, habían llegado pues a la Luna en cuanto a tripulación humana, que había lunizado con Neil Armstrong y sus dos compañeros Aldrin y Collins. Entonces los soviéticos estaban picones, por así decirlo, y decían: bueno, ya ha llegado a la Luna, nosotros vamos a apuntar a otros mundos, a Venus. De momento con una nave, vamos a ver que explore. Pero las cosas no salieron como se estimaban, ya que parece que esta sonda no tuvo la suficiente potencia en su impulso para superar la gravedad terrestre, y pues entonces terminó en órbita alrededor de nuestro mundo, ya inutilizado, ya imposible de recuperar, ya imposible de reencauzarlo hacia Venus o cualquier otro punto interesante del universo. Quedó como tanta basura espacial que rodea nuestro planeta y de cuando en cuando cae, y en su fricción con la atmósfera despiden una sorprendente y bonita luz. Y hay muchos que lo observan y dicen: ¿qué es esto? ¿Un bólido? Esto es algo extraño que cae del cielo. ¿Será el asteroide Delfín? ¿Será una nave de otro mundo? Empiezan a especular, y otros dicen: no, se trata de una estrella fugaz, pidamos un deseo. Y le piden un deseo a la chatarra espacial que está ingresando a la atmósfera. Por eso es que el deseo no se les cumple, amigos. Entonces, mucha de esta basura pues entra y felizmente no llega a tierra, porque claro, también hay casos de algunos que han caído en la tierra y han por ahí causado uno que otro daño. Entonces los científicos rastrean, generalmente con bastante precisión, dónde son los puntos en los que podría caer cada uno de estos objetos, sobre todo los de mayor tamaño. Entonces se estimaba que después de deambular más de 50 años en el espacio cercano a la Tierra, el sábado 10 de mayo debería estar impactando contra algún punto de nuestro mundo. Y más o menos como que por ahí calculaban que debería estar cayendo en algún punto del Océano Índico, cerca a la India, a Sri Lanka, por ahí, pero en todo caso en el mar abierto, no sobre alguna ciudad ni sobre algún campo donde pudiera, en caso de llegar sin destruirse por la fricción, podría causar algún daño incluso mortal. Había bastante expectativa sobre este asunto. Se decía que debería estar cayendo, debería ser el impacto a las 6:37 hora del meridiano de Greenwich, y al final se siguió reajustando cuándo podría caer, en qué parte exactamente, y resulta que cayó. Y como digo, se hablaba tentativamente o con bastante convicción del Océano Índico, del Golfo de Bengala, y al final cayó. Y la agencia rusa Roscosmos publicó un mapa en el que daban la ubicación exacta donde esta sonda habría no aterrizado, amarizado, algo así se llama cuando cae en el océano, pero más que eso, directamente caído con toda la fuerza. Bueno, sin embargo, hay un detalle: los soviéticos no construían las cosas para que
tan fácilmente quedaran destruidas. Consideremos que esta sonda estaba destinada a llegar a Venus, con la posible fricción también en la atmósfera de ese mundo, que es mucho más densa esa atmósfera que la nuestra y mucho más caliente. Entonces se esperaba que pudiera transmitir datos durante un tiempo decente, pues no solamente 2 segundos, sino una buena cantidad, no sé si de minutos o de horas, hacia la Tierra, para que todo lo que se invirtió en la creación y el envío de esa sonda valiera la pena. Así que estaba muy bien equipada para contrarrestar el calor y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué era lo que podía ocurrir? Que aún después de tantos años siguiera manteniendo esas características protectoras y que no se hubiera destruido, es más, que ni siquiera se hubiera dañado considerablemente al caer en la Tierra, y que podría haber terminado flotando en el Océano Índico. Y aquí viene un asunto muy interesante. Se estima que la sonda habría aguantado la reentrada, podría estar flotando en el agua y habría caído a unos 500 kilómetros de la isla Sentinel del Norte. ¿Qué es Sentinel del Norte? Bueno, ustedes han de haber escuchado de ese lugar del mundo al que no puede ir absolutamente nadie. ¿Por qué? Primero que nada, porque lo más seguro es que ni bien llegues mueras de un flechazo, y no el flechazo al corazón, no Cupido que te está regalando amor, sino que ese lugar es el hogar de una comunidad de seres humanos que mantienen un modo de vida, como dirían ahora, totalmente autosostenible, y que no quieren tener ningún tipo de relación con gente foránea, muy posiblemente porque en el pasado hayan tenido contactos y se haya tratado de personas que los han intentado esclavizar, dañar de alguna manera. Se dice que ni siquiera otros seres humanos que estarían emparentados con ellos tanto genéticamente como incluso quizá lingüísticamente de islas circundantes pueden acercarse, porque inmediatamente reciben gran cantidad de flechas y el comportamiento por lo demás, más que hostil, me atrevería a decir que es de defensa, de exigir respeto porque los dejen en paz. No hace tantos años fue, por ejemplo, un misionero cristiano protestante estadounidense, creo que de ascendencia china o algo así, que quería evangelizar a los sentineleses. En otra ocasión fueron unos pescadores, y así otros tantos. Por más que el gobierno de la India, a quien nominalmente pertenecen las islas, aunque ni ellos se pueden acercar, ha dicho que está prohibido que se acerquen, o más aún que desembarquen en las islas. Pero spoiler, si quieren ustedes ya averiguan, si es que no lo saben ya, este misionero acabó pues mal, ¿no? O sea, lo mataron. Y ha habido también, como digo, casos de pescadores, náufragos y otros que también han acabado sin vida por haber llegado, ya sea de manera intencionada o por accidente, a esas islas. Entonces se estima que es un grupo de seres humanos que ha permanecido más o menos como en la edad de piedra, viviendo, y que incluso han resistido al embate de tsunamis y de otro tipo de catástrofes que han asolado esa zona. Y se ve que incluso han recibido, de alguna manera, por decir, los restos de los naufragios y otros elementos de actividad humana exterior, y que los habrían utilizado a su favor, porque se detectó que estaban, aunque ellos no saben al parecer el trato de los metales, o sea, fundirlo y con eso crear herramientas, que las puntas de sus flechas estarían en algunos casos recubiertas de metal que provendría, como digo, de los naufragios. O sea, lo extraían de ahí, de alguna manera lo adoptaban también para dar más fuerza a sus elementos propios. Entonces nos ponemos ahora sí en la especulación. ¿Qué pasaría si esta sonda llegara flotando hasta una de las playas de Sentinel del Norte? ¿Cómo los nativos de ese lugar asumirían la llegada de este objeto tecnológico?
este objeto que ellos desconocen totalmente. Quizá podría ocurrir algo que ya pasó anteriormente. Me refiero al asunto, por ejemplo, aunque es distinto, de los cultos cargo que existen aún hoy, aunque mucho menos que antes, mucho menos que en décadas anteriores, en ciertas islas del Pacífico. O el culto a John Frum también, que tienen su origen en cuando los estadounidenses, japoneses y otros, en el contexto bélico, en el contexto sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, sobrevolaban las islas y había una cuestión de yo me quedo con esta isla, el otro se ocupa la otra, hay combates y todo, porque eran puntos estratégicos para atacar o defenderse del enemigo. Y en esto también buscaban confraternizar, ganarse a la población local y les entregaban medicamentos, alimentos enlatados, algo de tecnología. Los lugareños que nunca habían tenido contacto o si lo habían tenido era pues demasiado esporádico que no quedaba casi memoria de ello, los veían utilizando radios para comunicarse los unos con los otros, descendiendo del aire con sus aviones, curándoles heridas que para ellos hubieran sido en otro caso un asunto de vida o muerte, y etcétera. Y los tomaron como dioses. Y de ahí surge el asunto de los cultos cargo y el culto de John Frum también. John Frum, ¿quién fue? Bueno, en una isla del Pacífico se da que determinados grupos humanos esperan el regreso de John Frum, a quien representan como el típico soldado, posiblemente estadounidense, que alguna vez los visitó y prometió que volvería, quién sabe si con más víveres o con algunos otros detalles que pudieran mejorar o salvar la vida de estas personas. Los cultos cargo igual, y empiezan, y hay fotos de esto que muestran a personas de estas islas que intentan vestirse como soldados de algún país que por ahí les visitó, y haciendo réplicas ya sea de aviones con los materiales que tienen ahí como madera, paja y otros, y en general. Por ahí en redes se preguntaban, ¿y si pasa esto con los sentineleses al, digamos, ver que llega este objeto y empiezan a explorarlo, a tocarlo, no entienden de qué se trata? Quizá lo vieron caer, podrían entender que se trata de algo llegado de los cielos. Por algún motivo creo yo, todas las civilizaciones humanas se ha pensado que los dioses, sobre todo los benévolos, están arriba, ya para infiernos y otras cosas en el subsuelo, en el inframundo. Entonces quizá dirían, esto podría tratarse de un emisario de nuestros dioses, cualquiera que sea esos dioses que ellos tengan. ¿Podría incluso acaso surgir una nueva mitología o hasta una nueva espiritualidad, una nueva religión en base a este objeto caído de los cielos? ¿Sería esto lo que pasó con la humanidad hace miles de años? Quizá restos de tecnología de otras civilizaciones, de otros planetas, de otros mundos, vagaron por el espacio, como también se habla posiblemente del supuesto asteroide interestelar Oumuamua, que Avi Loeb y otros interpretaron que podría tratarse de una antiquísima nave extraterrestre que quedó a la deriva de una civilización que no sabemos si aún existe. Podría ser que este tipo de cosas hayan caído en el pasado y nuestros ancestros lo hayan interpretado como regalos de los cielos, por no hablar por supuesto de las teorías de los famosos antiguos astronautas, que seres de otros mundos, ya sea como náufragos espaciales porque pues su nave cayó en la Tierra y sobrevivieron, o ya sea porque estaban en modo exploración, o lo que fuera, llegan a nuestro mundo, toman contacto con las antiguas civilizaciones y éstas, al no poder entender qué es eso de otros mundos habitados, los tomaron como dioses. ¿Estaría entonces esto en el origen de tantas historias que ahora nos parecen fantásticas o simplemente parte de la creatividad humana? Podría ser, no hay que descartarlo. Por otro lado, amigos, les cuento algo mucho más personal, algo que les confío porque sé que este es un espacio bastante íntimo entre ustedes y yo. Y es que
prácticamente durante 3 años, por ahí con una breve interrupción que tuve que regresar a Lima por unos temas familiares, pero en general se puede decir 3 años he estado ligado a la región San Martín en la Amazonía peruana por temas de trabajo. Yo soy licenciado en Trabajo Social, como ustedes saben, y estuve en una institución de la provincia de Lamas, un lugar que antes de firmar aquel contrato en el año 2022, pues yo nunca había visitado. Prácticamente tampoco había investigado respecto a asuntos turísticos, ¿no? Para en los momentos libres poder descubrir tal o cual lugar. Así que para mí cada paso que daba aquí ha sido eso, ha sido descubrimiento, ha sido sorpresa. Generalmente sorpresas muy bonitas y muy gratas. Así que es un lugar, es una región, San Martín, a la que le estoy profundamente agradecido y que ya lleva un lugar muy especial en mi corazón. Así que pues aquí también una de las cosas que hacen inolvidable para mí esta región es que Misterios al Anochecer también estuvo saliendo aquí desde mayo de 2022 hasta no hace tanto en Radio Estación Lamas 96.3, que llega a Lamas, a Tarapoto y alrededores. Y actualmente la radio por unos temas pues no se encuentra al aire, pero en general ha sido un tiempo muy bonito también de compartir con oyentes que me escribieron, y además tuve la oportunidad de cumplir un sueño anhelado de cuando yo era niño inclusive, que es tener un programa radial, sí, pero de corte musical. Ser locutor, programar canciones que a mí me gustan y al público también. Eso lo pude hacer en 2 radios a la vez inclusive. Vaya lujo. En Radio Imagen de Tarapoto y en la ya mencionada Radio Estación Lamas. Así que para mí los fines de semana en que yo hacía esos programas han sido de los más felices de mi vida. Cumplir un sueño, qué cosa más bonita que cumplirlo, ¿no? Cumplir sobre todo cuando se trata de un anhelo de niñez. Y bueno, muy aparte de eso, también la región San Martín me ha proporcionado sorpresas casi a cada paso. Por ejemplo, cuando uno dice me voy pues unos días a Tarapoto y a Lamas, suelen centrarse en los tours o digamos en los recorridos de lo más conocido, lo más común. En el caso de Lamas, el castillo de Lamas. En el caso de Tarapoto, o mejor dicho sus alrededores, pues a Huachillacu, Sauce. Alguno por ahí va también a la laguna de Ricuricocha, no muchos, pero no investigan más, muchas veces, como digo, por falta de tiempo o de presupuesto. Pero aquí en Lamas, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo descubrí cuando recién llegué fue el asunto arqueológico. El centro ceremonial de Pamasto, donde incluso también viví una experiencia un tanto extraña que la conté en algún programa. Y pues el asunto cultural. Aquí hay muchas comunidades que son generalmente, aunque no únicamente, de una etnia que se autodenominan como quechuas lamistas, que mantienen en muchos casos justamente el idioma quechua en esa variante ya mencionada, y que afirman ser descendientes de un grupo de chancas, es decir, de pobladores de las zonas de los actuales Apurímac, Ayacucho, que habrían dejado sus tierras de origen por la persecución, la invasión de los incas. Entonces, tras perder la batalla, ellos se consideraban hombres libres y simplemente capitaneados por el general Ancuayo, que ese nombre ha perdurado hasta hoy e incluso es el nombre de uno de los barrios de la ciudad de Lamas, habrían iniciado un auténtico éxodo para llegar finalmente mucho más al norte, a lo que actualmente se conoce como Lamas. Y de ahí se habrían formado otras comunidades más de quechuas lamistas, aunque también por supuesto hay otras hipótesis de que son comunidades que no tienen relación con los chancas desde el punto de vista genético, sino que habrían adquirido la lengua quechua por contacto con otras poblaciones que sí tenían ese idioma de antes, o incluso en los tiempos de los misioneros católicos durante el periodo español, que a veces preferían evangelizar
utilizando las lenguas, como en ese tiempo las llamaban las lenguas naturales, ¿no? En este caso el quechua. También otros hablan que podría tratarse de mitimaes, que habían sido dispersados por el territorio por parte de los incas, que era una práctica que ellos solían tener con aquellos pueblos que consideraban que no aceptaban de buen grado su dominio. Entonces hay varias hipótesis, pero se mantiene una cultura muy viva y eso es muy interesante. Personas muy orgullosas del legado de sus antepasados, y eso es algo que podemos aprender todos en nuestro país, sea del lugar que seamos dentro de nuestras geografías. Asimismo también, saliendo de la zona de Lamas y de Tarapoto, me sorprendió mucho la arqueología de lugares como por ejemplo la provincia de Huallaga, donde está Zaposoa, que al parecer alberga entre sus bosques y áreas rurales, no sabemos si una auténtica civilización desconocida. De eso también he hablado en el programa. Hay videos en la zona de Chasuta, debajo de la propia Plaza de Armas. Se han encontrado urnas funerarias en años anteriores, y atravesando, como se dice aquí, a la otra banda del río Huallaga, hay unas rocas que durante parte del año quedan sumergidas por las aguas, pero cuando baja el nivel tú puedes ahí verlas fácilmente, y tienen grabados, tienen petroglifos cuya antigüedad se desconoce. Si nos vamos para la zona de Picota, está Uxpapangal, que es un taller lítico de hace cientos o quizá miles de años. Un poco más al norte de Picota encontramos también en la zona de Pucacaca lo que le llaman la Cueva de la Virgen, y a mí me sorprendió, primero porque no pude entrar a esa cueva porque es muy estrecha, y sin embargo los lugareños afirman que al fondo se encuentra una especie como de talla de una mujer que para ellos es una virgen, pero es muy difícil entrar. Entonces, ¿quién era tan pequeño o tan delgado para entrar ahí en quién sabe cuándo, si es que se trata efectivamente de un elemento hecho y no de algo natural? Y a la hora que tú vas subiendo el cerrito para llegar hasta esa Cueva de la Virgen, te encuentras con unas rocas que tienen unas formas muy regulares, parece que hubieran sido talladas. Si nos vamos para la zona de la provincia de Mariscal Cáceres, cuya capital es Juanjuy, nos encontramos con el Museo de Pachiza, donde también estuve, que alberga algunos restos muy interesantes. Entre ellos lo que afirman que es una especie de maqueta de una ciudad prehispánica que aún aguardaría por ser descubierta. Me llamó mucho la atención esa roca, y buscando alguna información en internet podría tratarse más bien de un meteorito, más que de una maqueta, que eso no parecía demasiado. Y por supuesto, cráneos alargados, esto que están presentes en distintas culturas del mundo, culturas antiguas, en nuestro país también, sobre todo muy conocidos los cráneos alargados de la cultura Paracas, que para algunos forman quizá parte de algunos antiguos rituales que había de deformación para, quién sabe, si asemejarse a unos dioses de cabeza grande y alargada. O en todo caso, pues también están los que dicen que se trata de una especie distinta al ser humano que tenía esa forma craneal de manera natural. Bueno, eso ya son otros temas, pero eso también encontré por ahí en Pachiza, cerca de Juanjuy. Después, en la provincia de Moyobamba, arqueología hay en la zona, cuando uno se va hacia Gepelacio. Tuve la oportunidad de subir en medio de una lluvia tremenda al cerro de Aucapata, donde hay unas pinturas rupestres bastante interesantes, cuyo video puede usted encontrar, amigo o amiga, en Misterio Infinito Perú en YouTube. También hay un centro poblado no muy lejos de Moyobamba, donde se dice que había una entrada, una especie de túnel, le llamaban el túnel del Inca y todo, pero que cuando yo fui a visitarlo había sido cubierto al parecer por personas que quieren construir algo encima. Entonces también ese es otro de los puntos por los cuales yo creé Misterios al Anochecer, no solamente por el misterio como tal, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, sino para abarcar temas culturales, dar a conocer lugares que no son muy visitados, y sobre todo que si alguien que tenga
relación a las cuestiones de puesta en valor o de protección del patrimonio, pueda hacerse eco de esto y tomar alguna medida, las medidas del caso, para su preservación. Y ahora yo les cuento, porque también el factor humano es algo muy bonito, definitivamente. Las personas que uno conoce cuando viaja por las geografías del Perú o también otros países, muchas personas te marcan incluso sin saberlo, con lo que te cuentan, con lo que te confían y te expresan. Cuando estuve pues en la zona de, como dije, de Saposoa, de Huallaga, me contaron unas historias alucinantes relacionadas posiblemente al fenómeno ovni y también a cuestiones que tienen que ver con realidades espirituales. Lo mismo cuando estuve en otras zonas cercanas al río Mayo. Y ya de aquí también, por supuesto, de la región San Martín me fui hacia la región Amazonas en 2 ocasiones, Loña Grande, Chachapoyas, Leimebamba. Ahí también hay bastante arqueología. También me contaron historias, que todo está en Misterio Infinito Perú en YouTube, relacionadas al encuentro con el misterio. Lo mismo cuando de aquí también me fui para Yurimaguas, que ya es la provincia de Alto Amazonas en la región Loreto. Así que el misterio también ha estado presente, y cuando me contaban distintas cosas que uno desde su mentalidad puede por ahí clasificarlas como fenómeno ovni, fenómeno paranormal, encuentro con espíritus de la naturaleza y otros, pues te dejan sorprendido y te dan impulso para continuar investigando, para continuar viviendo, porque dices, Dios mío, el misterio y lo sorprendente, lo que todavía no tiene explicación, está en cualquier lugar al que tú vayas. Y yo les cuento que me pasó algo singular cuando estaba el otro día en plena plaza de Tarapoto, después de haber comprado ya mi pasaje para regresar a Lima. De la nada, y yo sé que esto le ha pasado a muchas personas con sus matices, ¿no? De la nada uno está sentado y se te acerca una persona que ni es vendedor ni nada que pudiera justificar. Uno, como viene de una ciudad, en mi caso de Lima, ¿no?, donde hay tanto el tema de los robos y estas cosas, tiende a pensar mal, tiende a pensar quizás alguien que quiere robarme o que quiere distraerme para que otro me robe o algo por el estilo. La cosa es que yo estaba sentado solo ahí, en realidad estaba esperando a una amiga, y se me acerca una chica que no estaba vendiendo nada, y simplemente se dirige a mí y me hace una pregunta. Me pregunta si yo soy de ahí de Tarapoto, si estoy haciendo algo o esperando a alguien. Yo me quedé sorprendido, pero por algún motivo me inspiró confianza. Así que le comenté, estoy esperando una amiga, yo no soy de acá, y empezamos a conversar. Ella nunca me dijo su nombre, yo tampoco le dije el mío, pero le empecé a contar una serie de cosas. Y ella también me contó cosas sobre supuestamente su vida. No duró tanto esa conversación, pero al final me dijo algo bien interesante. Me dijo, tú te estás yendo, pero estoy segura de que tú vas a volver. Estoy completamente segura que vas a volver acá a trabajar y a quedarte aquí en San Martín. Lo dijo con tanta convicción, con tanta seguridad, que yo me quedé pensando y le dije, ¿y por qué dices eso? Y me dice, lo presiento, sé que será así. Y bueno, se despidió al poco rato y se fue. Yo no vi ni para dónde se fue, ni que le hiciera el habla a otras personas por ahí, tampoco tuvo intenciones de robarme, ni nada de eso, y me quedé sorprendido. No es la primera vez en la vida, aunque no me pasaba hace décadas desde que era adolescente, y aparece así casi de la nada alguien, y habla, y es como que diera un mensaje, alguien diría quizá una profecía, pero este tipo de cosas también se han escuchado en muchos casos. A mí me dejó pensando, bueno, de ahí llegó mi amiga, le comenté mientras nos tomábamos un cafecito, y no puedo decir que esto haya quedado en el olvido, porque, como reitero, me dejó muy sorprendido. También hace unos días pues estaba regresando de la ciudad de Lima, nuevamente acá a Tarapoto, ya para los últimos días de permanecer en Tarapoto y Lamas, y me tocó pues el asiento del avión que da a la ventana, que es una fortuna que suelo tener casi siempre, aún pidiendo asiento aleatorio. Y entonces
me entró una reflexión. Ustedes quizá conozcan que JJ Benítez, que es uno de mis autores e investigadores favoritos, pues tiene un libro llamado A 30.000 pies y que es una especie, de su punto de vista, de conversaciones con Dios mientras él va en avión hacia uno u otro lugar del mundo donde tiene investigaciones o presentaciones. Y hago un pequeño paréntesis, el libro es a 33.000 pies, no a 30.000 pies. Y entonces, cuando yo me encontraba en el vuelo mirando las nubes que parecían copos de nieve, la maravilla de nuestra geografía peruana, cómo es que pasas desde sobrevolar la ciudad de Lima y en general el litoral peruano, el mar también en una parte. De pronto el avión cambia un poco el rumbo, pasa sobre las estribaciones andinas, luego sobre los Andes como tales, incluso llegas a ver ahí debajo cumbres nevadas y más allá inician las planicies de la Amazonía. Y en todo eso, de pronto veo un brillo multicolor entre las nubes. Resulta que en tierra seguro estaban viendo un bonito arco iris y desde esa altura se podía ver un espectáculo poco usual. Un arco iris visto desde arriba. Una auténtica señal de los cielos, nunca mejor dicho, si así lo quieren ver, pero en todo caso un regalo de Dios en medio de la pintura de las nubes. Y me ponía yo también a pensar en ese casi estado especial de pensamiento y conciencia. ¿Cómo será, no? ¿Cómo será, amigos? Hay quienes dicen que existen criaturas que viven en la alta atmósfera, seres de plasma, dijeron algunos científicos en un estudio de no hace tanto tiempo. También hablamos de eso en el programa. ¿Y cómo sería si, así como para nosotros existen montañas, valles y otros elementos de la geografía en tierra firme y en el mar, allá arriba, para esos seres, las formas de las nubes serían también como una especie de geografía o aerografía? No sé, me invento un neologismo ahorita. Qué sorprendente, ¿no? Qué sorprendente. Y para ellos fuera lo más común, si es que es cierto que existen esos seres que habitan la alta atmósfera. Porque también es cierto que yo viajo mucho por avión y me he preguntado, ¿y por qué no los veo si estamos sobre las nubes? Quizá estén mucho más alto, quién sabe. Pero realmente lo más cercano a ver la majestuosidad de Dios quizá es estar sobre las nubes, observar el cielo infinito, observar el sol también, o las estrellas si estás de noche, y dar las gracias al Creador por un momento, un día más de vida. Y ya para terminar el programa, quería comentarles algo que estaba descubriendo, buscando información de distintos tipos, compartiendo con personas a las que también les interesa el misterio y la espiritualidad. Y es ahí cuando surge un nombre, Walter Russell. No me sonaba en particular, pero me mencionaron, bueno, él escribió un libro llamado The Universal One, pero cualquiera escribe un libro. Lo interesante es que él, allá por 1921, es decir, hace más de un siglo, mencionó que ese texto fue el resultado de una experiencia espiritual intensa, un estado especial de conciencia a la que él llamó iluminación cósmica. Él de alguna forma se mantuvo en este estado poco común de conciencia durante 39 días. Y aseguraba, estaba totalmente seguro de que él durante ese tiempo había accedido directamente al conocimiento del funcionamiento del universo sin intermediación de estudios científicos formales. Describió haber entrado en un estado de unidad total con la mente universal que él equipara con Dios, en el que se le revelaron las leyes fundamentales por las que opera el universo. Aseguró que no había estudiado ciencia convencional para desarrollar sus ideas, sino que lo que escribió en su libro The Universal One fue lo que se le mostró en visiones en ese estado de comunión espiritual. Al terminar esa experiencia sintió como un impulso, una obligación moral de compartir lo que había
recibido tanto para corregir lo que él consideraba como errores de la ciencia materialista, como para, desde su punto de vista, también ayudar a la humanidad a reconectarse con su origen divino. Sin embargo, a pesar de lo interesante, de lo impresionante que es este libro, fue ignorado completamente por la ciencia académica, aunque tuvo cierta influencia en movimientos del tipo Nueva Era y del pensamiento alternativo. Russell incluso llegó a fundar una institución a la que denominó como la Universidad de la Ciencia y Filosofía para promover sus ideas. Se dice que quizá podría ser que Nikola Tesla hubiera tenido conocimiento de algunos de los postulados de Russell. Pero, ¿cuáles son los mensajes tan impresionantes? Vamos a resumir algunos. Primero, que el universo en realidad es mente en movimiento. Según Russell, todo lo que existe es una manifestación de la mente divina y la materia en realidad es una especie de pensamiento comprimido. Dios es la fuente de toda creación y la mente universal es el principio organizador. También el asunto de la dualidad y el equilibrio, que todo en el universo opera en pares opuestos, positivo-negativo, masculino-femenino, acción y reacción, siguiendo un principio de equilibrio y ritmo a la que él llama la ley universal del equilibrio. También Russell hablaba de que la luz era el fundamento de todo, que era el elemento básico del universo, que todo fenómeno material en realidad se trataba de un estado de la luz en movimiento, que podía estar comprimida o expandida y formando la materia. También nos decía Russell que el universo es cíclico y la creación y destrucción son parte de un mismo proceso continuo, siendo la polaridad la base de las formas y los movimientos. Asimismo, Russell también realiza una crítica a la ciencia convencional, cuestionando la teoría atómica y la interpretación mecanicista del universo. Él creía que los científicos debían integrar una comprensión espiritual para poder ver la totalidad de la creación. El libro estaba conformado por 8 capítulos. El primero, La mente universal, donde Russell afirma de que todo lo que existe emana de una única fuente, la mente universal, causa de toda creación, que es estática, eterna, inmutable y equilibrada. En el capítulo 2, La creación, nos dice que lo que existe no es más que el pensamiento de Dios manifestado como movimiento y que todo lo visible es el resultado de pensamiento comprimido en forma y energía. El capítulo 3, Luz, movimiento y energía, nos dice que la luz es el estado fundamental del universo y nos propone que no existen partículas sino estados de luz condensada o expandida, siendo la luz eterna mientras que la materia es transitoria. En el capítulo 4 nos habla de la polaridad y el ritmo universal, introduciendo el principio ya mencionado de polaridad y que el universo opera en ciclos rítmicos que alternan constantemente entre opuestos. En el capítulo 5, Forma y simetría, nos habla de que la geometría es sagrada. Toda forma se genera a partir de patrones simétricos de equilibrio que son expresión directa de la inteligencia divina. En el capítulo 6, Electricidad y gravedad, Russell explica que la gravedad no es una fuerza que atrae, sino un efecto de la presión de ondas de luz, y que la electricidad por su parte es el medio por el cual se transmite el pensamiento creador en el universo. En el capítulo 7, la tabla de los elementos, presenta a Russell su propia tabla periódica basada en principios vibracionales, simetrías radiales, y según él los elementos son nuevamente estados temporales del equilibrio de la luz. Finalmente, el capítulo 8, Reencarnación de la forma, nos dice que el universo se renueva cíclicamente y que la muerte no es el final, sino un paso en un ciclo de regeneración, y que lo mismo es en los seres humanos como también en las galaxias, los átomos y todo lo que existe. Definitivamente rompedor con las cuestiones convencionales de la ciencia en su tiempo, esta obra de Russell que ahora pocos conocen. Quizá si hoy se hubiera publicado hubiera generado mayor debate, pero surgió hace más de un siglo, en 1921, y quizá esté a la espera de que alguien la redescubra, alguien con el poder de hacerla llegar a círculos científicos, y quién sabe si encontraría, yo creo que sí, por lo menos algunos paralelismos más que interesantes con descubrimientos de la ciencia de vanguardia.
Así es, amigos. Hoy hemos estado hablando entonces en Misterios al Anochecer de otras realidades, de tantas cosas que conectan lo espiritual con lo material y lo insólito con lo cotidiano. Y hemos cerrado con un libro que también nos habla de eso. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les envío un gran abrazo, gracias por estar acompañándonos y nos estamos escuchando en la siguiente edición de Misterios al Anochecer. Saludos a todos los que están en los distintos puntos del Perú, los que están más allá de nuestras fronteras y quizá también en otros puntos que ni nos imaginamos. Nos estamos escuchando, amigos, muy buenas noches. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.